Bueno, les informaba que estoy un poco sorprendido y pues gratamente por el tema de las evidencias. Con las fichas virtuales en ocasiones sufre uno mucho por las actividades porque los aprendices no cargan en la gran mayoría de tiempo. Pero pues con esta ficha en particular, aparte de que se conectan, están cumpliendo con la entrega de las actividades y eso pues es muy gratificante para uno como instructor porque pues se asume que están entendiendo la actividad o que les gusta la actividad como tal y por eso pues están cumpliendo. Entonces pues espero que hasta el momento las actividades hayan quedado claras y por favor, ¿alguien tiene alguna duda frente al desarrollo de las dos evidencias anteriores? Por ahí alguien me escribió ahorita al WhatsApp que necesitaba un poco más de plazo para el tema de la infografía. Pues sufrió un accidente y pues está en ese trámite. Pues no sé los demás aprendices de los que están conectados si alguien más falta por, por cargar evidencia. De los que están conectados, todos ya tienen las dos actividades. Yo sí, profe. Señor. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces de todas maneras, pues ahorita apenas terminemos la sesión, habilito el link de la actividad de hoy y dejo nuevamente habilitados los dos links iniciales, al menos un día más para que las personas que de pronto falten por cargar la evidencia, pues se pongan al día. De hecho, pues sí la valoración no sería igual que los que sí han cumplido con los tiempos estipulados. Bueno, entonces vamos a iniciar, ya les comparto pantalla. Chicos, ¿me confirman si están viendo la guía de aprendizaje? No les escucho bien. No sé si es mi audio. Se ve. Ah, ok, listo, vale, gracias. Bueno, entonces, como sabemos, la primera evidencia que hicimos fue el foro temático sobre las técnicas de coordinación motriz, que era contestar un foro en línea, ¿sí? Dándole respuesta a unas preguntas que la guía de aprendizaje nos planteaba. Para la segunda evidencia fue la infografía, que era básicamente darle respuesta a unos interrogantes, pero a base de imágenes. Y para la tercera actividad que vamos a hacer el día de hoy, que voy a explicar, vamos a trabajar lo que corresponde al desarrollo de una ficha antropométrica. De casualidad, ¿alguno sabe qué es una ficha antropométrica o tiene conocimiento sobre qué es una ficha antropométrica?
No, profe, yo por lo menos no. Yo tampoco. Bueno, listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a tratar de explicar este tema lo más claro posible para que el desarrollo de la actividad sea digamos, fácil. En esta actividad, ustedes van a tener que hacer o van a tener que aplicar una parte teórica, que es el desarrollo de unas actividades, y van a tener que aplicar una parte práctica en cuanto al desarrollo de unos test físicos. ¿Sí? Entonces, ya les voy a explicar el desarrollo de la actividad como tal. Entonces, ¿qué nos pide la ficha, la evidencia del día de hoy? Nos dice: ficha antropométrica de valoración de la condición física. De acuerdo con los datos obtenidos después de realizar las pruebas físicas y antropométricas y elaborar el plan de acción a seguir de acuerdo con baremos y las recomendaciones dadas por el instructor con el fin de mejorar la calidad de vida. En esta actividad deben diligenciar una ficha antropométrica que contenga la siguiente información: datos personales, peso, edad, género, talla, IMC, resultados de las pruebas, los diferentes tests que aplicamos ahí, que ahorita les explico uno por uno. Y acá es el desarrollo de la actividad. Esta es la ficha que ustedes van a desarrollar. Ahora, el diseño de esta ficha como tal la trae la guía de aprendizaje, ¿sí? Pero si ustedes quieren modificar o quieren tener otra plantilla o otra tabla que contenga la información que está ahí en la guía de aprendizaje, no hay ningún tipo de problema, siempre y cuando contenga la información requerida. Pero como tal, voy a tratar de explicar cada una de las actividades que compone esta ficha antropométrica. Entonces, ¿qué nos pide la ficha antropométrica para realizar? Nos dice el nombre, pues cada uno tiene que poner ahí su nombre, ahí no tenemos ningún tipo de problema. El documento de identidad, o sea, el número del documento de identidad de cada uno. El peso de cada uno, el peso lo van a representar en kilogramos. ¿Sí? Acá es importante que vayan tomando nota o tengan en qué apuntar, porque aquí vamos a realizar algo para que aprendamos a sacar unos porcentajes. El peso de cada uno representado en kilogramos, o sea, ahí deberían escribir, por ejemplo, en el caso mío, 67 kilogramos, ¿sí? La altura representada en metros, en la altura estamos hablando el sinónimo de lo que mide cada uno. Claro que el nombre técnico como tal es talla, ¿sí? Pero entonces ahí nos dice altura, entonces ahí debe poner lo que mide cada persona, por ejemplo, 1.60, 1.50 metros. La envergadura la sacamos ahorita, el peso ideal lo sacamos ahorita, la frecuencia cardíaca máxima y mínima la sacamos ahorita, el IMC lo sacamos ahorita, y acá donde dice porcentaje de grasa, ese porcentaje de grasa lo vamos a dejar así quieto, no lo vamos a usar, no lo van a desarrollar, porque para sacar el porcentaje de grasa, por lo general se debe utilizar un elemento extra que es un adipómetro. Y pues a veces conseguir ese tipo de elementos es algo complejo, a veces en los gimnasios los hay, o de pronto en los centros médicos o en ese tipo de sitios, pero pues no les voy a complicar la vida con el porcentaje de grasa. Si alguien lo quiere sacar, lo saca, pero si no, simple y llanamente vamos a dejar hasta ahí. Entonces, de toda la ficha antropométrica, hasta donde dice IMC, vamos a hacer todo menos el porcentaje de grasa. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces, vamos a empezar por las últimas tres letras que hay abajo, esa sigla que dice IMC. ¿Alguien sabe qué significa IMC? índice de masa muscular.
Índice de masa muscular. ¿Alguien sabe algo más? ¿O ha escuchado ese término? Índice de masa corporal. Índice de masa corporal, muy bien. Eso es lo que significa la sigla como tal, o sea, las 3 letras. Pero ¿alguien sabe qué es el concepto? ¿Cuál es el concepto de índice de masa corporal? ¿O qué significa índice de masa corporal? Esto relaciona con la masa y la talla de cada persona. Se relaciona con la masa y la talla. Sí, sí, muy bien. Entonces voy a explicarles qué significa el índice de masa corporal. Bueno, el concepto de índice de masa corporal nos dice lo siguiente. Voy a tratar de resumirlo, pues este tema es un poco extenso, es un poco complejo, voy a tratar de resumirlo en esa horita de trabajo que tenemos para que sea un poco claro y fácil de entender. Entonces, ¿qué significa índice de masa corporal? El índice de masa corporal es una medida de asociación entre el peso y la talla de una persona. Es una medida de asociación entre el peso y la talla de una persona. ¿Listo? Ahí de forma resumida. Eso es lo que significa como tal a grosso modo, el concepto de índice de masa corporal. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que asociar según ese concepto? El peso y la altura. El peso y la altura, perfecto. Por eso les dije que teníamos que anotar, porque aquí vamos a empezar a hacer unas cositas para que lo aprendamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, van a escribir en un ladito el peso de cada uno y la talla representada en metros, o sea, lo que mide cada persona. Y vamos a hacer un ejemplo acá entre todos. Entonces, vamos a suponer que una persona X tiene un peso de 55 kilogramos. Escriban ahí, 55 kilogramos. Y tiene una altura, una talla, o sea, mide 1.63 metros. ¿Sí? Vamos a tener esos dos rangos ahí, que son los resultados que vamos a asociar. Ahora, para nosotros poder trabajar el índice de masa corporal de cualquier persona, debemos aplicar una fórmula. ¿Y la fórmula qué nos dice? La fórmula nos dice que para hallar el índice de masa corporal de cualquier individuo, la fórmula que se debe aplicar es peso sobre talla al cuadrado. ¿Sí? Peso sobre talla al cuadrado. ¿Ustedes saben qué significa la talla al cuadrado? ¿Cómo? Perdón, no se te escucha. Creo Está yo que elevado a la 2. Elevado a la 2. ¿Alguien más sabe qué significa talla al cuadrado? Listo. Dentro de la talla al cuadrado, cuando hablamos al cuadrado, significa que debemos multiplicarlo por el mismo número. ¿Listo? No por 2, sino por el mismo número. Entonces, si la persona mide 1.63, lo que vamos a hacer es multiplicar 1.63 por 1.63. Después del punto van a tomar los primeros 2 dígitos. Ojo, el punto se debe utilizar porque una cosa es decir, multiplicar 1.63 y otra cosa es multiplicar 163. Entonces nos va a dar un resultado incoherente. Entonces debemos utilizar el punto. ¿Cuánto les da 1.63 por 1.63? 2,65. Listo, perfecto. 2,65. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer?
Dividir 55 por 2,65. ¿Dividir 55 en qué, perdón? Entre 2,65. Exactamente. Perfecto. Y de esa forma se aplica la talla al cuadrado. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando se despeja la talla al cuadrado y obtenemos el número, por ejemplo, este 2,65, lo que muchas veces las personas hacen es multiplicar, es dividirlo, pero por el peso. Entonces, si lo hacemos de esa manera, pues no estaríamos aplicando la fórmula, porque la fórmula dice peso sobre talla. Entonces, hay que coger el peso, ¿sí? Que en este caso, ¿cuánto fue que dijimos? 55. Y lo vamos a dividir entre ese resultado de la talla al cuadrado, que es 2,65. ¿Cuánto les da ese resultado? Recuerden que después del punto solo tomemos 2 dígitos. 20,75. 20,75. Perfecto. Entonces, si nos vamos acá a la ficha, decimos, ya tengo mi nombre, ya tengo el documento de identidad, ya tengo mi peso, ya tengo mi altura, y ese número que acabo de sacar es el IMC, ¿sí? Ese es el IMC del ejemplo que acabamos de poner. Aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno? Pues debe sacar su índice de masa corporal con los datos de cada persona. Entonces, hagámoslo en este momento. Cada uno ponga su altura, ponga su peso y saque su índice de masa corporal. Y me van informando, por favor. Me van informando cuánto les da. O lo van escribiendo en el chat. Porque de acuerdo a eso, vamos a sacar la envergadura. A mí me dio 20, profe. ¿Cuánto te dio, Diana? 20. 20 cerrado. Listo, perfecto. Sí, señor. A mí me dio 20,51. Listo, vayan teniéndolo ahí. A mí me dio 27,57. Perfecto, téngalo ahí. $24,38. Perfecto. Ya les digo qué hacemos con eso. A mí me dio 25,33. Perfecto, entonces sí lo estamos haciendo como es, muy bien. Es que les estoy escribiendo algo acá para que lo podamos entender. ¿Lo bajo?
Listo. Ahí en el chat les acabo, bueno, primero me tengo que pesar y medir porque hace rato no lo hago. Bueno, listo, pero igual uno más o menos tiene un indicio de cuánto pesa y de cuánto mide, ¿listo? Pero entonces acá para que lo vayamos entendiendo. Acá en el chat les acabo de escribir algo. Por debajo de 18.5, bajo de peso, ¿sí? Entre 18.5 a 25, normal saludable. Entre 25 a 30, sobrepeso. Entre 30 a 35, obesidad grado 1. Entre 35 a 40, obesidad grado 2. Y por encima de 40, obesidad mórbida. Entonces, acá donde dice envergadura, ahí cada uno me va a escribir en qué rango está. No me vayan a escribir el número. Entonces, por ejemplo, los que me acabaron de decir que están en el rango entre 18.5 a 25, ¿qué tendrían que escribir ahí? Normal saludable, ¿no? Perfecto. Y los que están de 25 hacia 30, pues sobrepeso. Y de ahí sucesivamente. Igual los que están en un rango bajo, por ejemplo, que están por debajo de 18.5, simplemente van a escribir ahí bajo de peso. ¿Entendido hasta ahí? En base a esto, al cálculo vamos a sacar la envergadura. Sí, de acuerdo al IMC que sacaron por la fórmula que acabamos de hacer del índice de masa corporal, que a cada uno les dio un número que ustedes me acabaron de decir, ese número que acabaron de sacar lo deben poner donde dice IMC, por ejemplo 23.50, 21 punto tanto, 23 punto tanto, 24, 25, 26, 30, lo que les dé, lo ponen donde dice IMC. Y donde dice envergadura, ustedes deben relacionar ese número que acaban de sacar con la tablita que yo les acabo de escribir en el chat. Entonces, si por ejemplo alguien está entre 25 a 30 porque le dio 27.35, pues entonces ahí donde dice envergadura me debe escribir sobrepeso. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Entonces, si se fijan en la Y tabla, donde dice, disculpe, dígame. y donde dice IMC, si colocamos el número. El número, perfecto. Donde dice IMC pones el número. Y donde dice envergadura pones el rango. O sea, si está en sobrepeso, si está normal, si está bajo de peso, si tiene algún grado de obesidad. ¿Listo? ¿Sí o no? Ok, entonces, volvamos a la tabla. Si se fijan, ya tenemos, pues cada uno tiene su nombre, tiene el documento, tiene el peso, tiene la altura, ya tenemos la envergadura y ya tenemos el IMC. Nos falta el peso ideal y la frecuencia cardíaca máxima o mínima, que vamos, en este caso vamos a sacar las dos. Ahora, peso ideal, vamos a sacar el peso ideal. ¿Quién de los que está acá o de los que me escribió tiene algún grado de sobrepeso o algún grado de obesidad? Y vamos a tomar el ejemplo para más o menos identificar cuál es el peso ideal. Alejandra, listo, Alejandra, ¿cuánto es tu peso en este momento, tu IMC? 85, profe. 85 es tu peso, ¿cierto? Alejandra, ¿85 es tu peso? Sí. Ok, ¿y cuánto te dio tu índice de masa corporal? Aló. Aló.
¿Me escuchas? Sí, señora. Sí, señor, 85 kilos. Ok, ¿y tu IMC cuánto te dio? A mí me arrojó 27.50. 27.50, entonces tú eres alta. ¿Cuánto mides? Sí, 1.76. Ah, ok, listo, perfecto. Dame un momento. Ashley, dime. Ashley, ¿tienes alguna pregunta? Que veo que levantaste la manito. Bueno, listo. Entonces sigamos con Alejandra. Alejandra, entonces, 27 punto, ¿qué me dijiste? 50. 27.50 significa que de acuerdo a la tabla estás en sobrepeso. Vamos a Señor. hallar tu peso ideal y con el peso ideal que vamos a hallar de Alejandra es el ejemplo para que cada uno empiece a identificar cuál sería el peso ideal de acuerdo a esos datos que hemos sacado. Entonces, mira, Alejandra, haga la misma fórmula, ¿sí? Tu talla al cuadrado no va a variar, ese resultado no va a variar, pero lo que sí debe variar es el peso. Entonces, haga la misma fórmula, pero no la haga con 85 kilos, sino que hágala con 80 kilos. O sea, 80 kilos dividido en tu talla al cuadrado. ¿Cuánto te da? Ok. Da 27.50. Porque me da igual. Ah, ¿Segura? espérate. No. No, espérate. Modifica el peso. Por 80, ¿cierto? ¿Me dijiste? 3.0. Sí, hágalo por 8. Ok, 80. 80 kilogramos dividido en tu talla al cuadrado. ¿Cuánto te da? 25.88. Ah, ok, 25.88. Entonces, si te fijas en la tabla de rangos, digamos que todavía está en sobrepeso porque está por encima de Sí, 25, pero ya se está acercando al normal saludable. ¿Qué sí. significa eso? Que si tú haces esa misma fórmula, pero no la haga con 80 kilos, sino con 78 kilogramos más o menos, ¿cuánto te daría? Me da 25.24. 25.24, listo, tendríamos que seguir bajando. Así Sí, por encimita, más o menos yo pienso que el peso ideal tuyo viene a ser unos 75, 76 kilos. sí, Hágalo con, correcto. hágalo con 76 kilos a ver cuánto te da. Sí. 24.59. Listo. Entonces, 24 ya está en normal 59. saludable, ¿cierto? Pero está Ujú. muy al límite del 25. Entonces, la recomendación es que tu peso ideal más o menos debe oscilar en 74 kilos, 73, 74 kilos. ¿Qué significa eso? Que si vamos a tu peso real, deberías bajar alrededor de unos 10, 11 kilos. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Ok, entonces, acá en la tabla, donde dice peso ideal, de acuerdo a lo que acabamos de sacar, Alejandra, tú deberías ponerme acá 74 kilogramos. No el peso que tienes ahora, sino el peso ideal. ¿Sí me hago Ok, entender? sí, señor. Sí, señor. Chicos, para los demás, ¿me hice entender? Sí, señor. Hola, buenos días. Buenos Entonces, días. ¿esto aplica más para los que están en sobrepeso o cómo? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. ¿Nada más aplica el peso ideal para los que están en sobrepeso? Ah, muy buena pregunta. Listo. Entonces, acá en la tabla, los que están en el peso ideal, que su índice de masa corporal está en el rango entre 18.5 a 25, pues el peso ideal es el que tienen, porque no está ni por encima ni está por debajo. Entonces acá vuelven y me escriben el peso real que tienen, porque está dentro del peso ideal. Los que están por debajo, entonces tendrían que hacer lo mismo, pero ya en caso contrario, ya no tendrían que hacerlo bajando los kilos, sino subiendo los kilos.
¿Alguien de los que está acá está en la tabla bajo de peso? O sea que su índice de masa corporal esté por debajo de 18.5. Bueno, al parecer ninguno. Pero entonces, si una persona está por debajo de peso, y digamos que pese 45, 50 kilos, y su índice de masa corporal dentro de la tabla le aparece por debajo de 18.5, entonces lo que tendría que hacer es hacer la misma fórmula, pero ya lo que debe cambiar es los kilos. Pero en este caso no debe bajar los kilos, sino que tiene que subir. Entonces haría la tabla con 55 kilos o con 60 kilos. Y ahí si ya aparece normal saludable, querría decir que el peso ideal de la persona que está baja de peso vendría a ser 55, 60 kilos. ¿Sí? Es de acuerdo a la necesidad de cada persona. Si una persona necesita bajar o si una persona necesita subir. Ahora, ¿cuál es la recomendación para las personas que de pronto necesitan subir peso corporal? Que lo suban a nivel de masa muscular y no a nivel de grasa corporal, o sea, a nivel de entrenamiento. ¿Sí? Usted gana masa muscular cuando usted empieza a realizar una actividad física. Por mínima que sea, el cuerpo empieza a adquirir un tono muscular y cuando se empieza algo repetitivo, o sea, adquirir el hábito, el cuerpo de una u otra manera empieza a fortalecerse, a endurecerse y a ganar algo de masa muscular. Entonces, por eso es importante que cuando uno vaya a ganar peso, tratar de hacerlo en masa muscular y no en grasa muscular. ¿Me hago entender hasta ahí? Señor. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a sacar el FCM, que significa frecuencia cardíaca mínima y frecuencia cardíaca máxima. Acá en esta ficha, en esta tabla, en este espacio, me lo deben dividir en dos, ¿sí? O sea, trazar una liniecita acá en la mitad y acá me van a poner frecuencia cardíaca mínima y acá frecuencia cardíaca máxima. ¿Listo? ¿Cómo se saca la frecuencia cardíaca? ¿Ustedes saben cómo se saca la frecuencia cardíaca? ¿Alguno sabe cómo se saca la frecuencia cardíaca? Es lo que conocemos como las pulsaciones. Hola, hola. No, señor. No les Doctor, no es escucho. con la mano. Señora. Con la mano, no. Con la mano. Sí, sí, No claro, hay se que toca la utilizar. mano. Bueno, más que tocarse la mano es tratar de buscar donde se escuche el pulso o donde se sienta el pulso. Judy, dime. Palpar en el cuello o la muñeca. Bien. Judy, ¿tienes la manito arriba? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo deben tomar las pulsaciones? Las pulsaciones las deben tomar de la siguiente manera. Exacto, donde se mide, se hace con los dedos índice. Exacto, perfecto. Vamos a utilizar dos deditos. Hay muchos sitios a nivel corporal donde nosotros podemos sentir pulsaciones, ¿sí? Las pulsaciones es el número de latidos. Es el número de latidos que se siente a nivel corporal. Entonces, lo normal en reposo, lo normal en reposo para las pulsaciones, o sea, en reposo es como están en este momento, sin desarrollar ningún tipo de actividad, sin tener ningún tipo de esfuerzo. Deben oscilar entre 60 a 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? O sea, el rango normal debe estar en 60 a 100. Por ejemplo, 65, 70,
75, 80, 83, 90, sin excederse de 100, en reposo, ¿sí? Ahora, ¿cómo las deben tomar? Entonces, nosotros tenemos pulsaciones en muchas partes del cuerpo, ¿sí? Digamos que a nivel temporal, que es donde está lo que conocemos como la 100. ¿Vas a comprar el remedio? Pero debería comprarle el remedio para la tos. Ahora me... Listo. Entonces, ¿en qué iba? ¿En qué iba? Me volaté. Ah, ¿cómo se toman las pulsaciones? Listo. Entonces, tenemos pulsaciones a nivel temporal, que es en la 100, a nivel carotidio, que es en el cuello, a nivel radial, que es en la muñeca. Tenemos pulsaciones a nivel inguinal, ¿sí? En la ingle nosotros podemos encontrar pulsaciones. A nivel popliteo, que es atrás de la rodilla. A nivel pedial, que es en el empeine del pie, ahí nosotros podemos encontrar pulsaciones. A nivel axilar se puede sentir pulsaciones. Pero las más fáciles de identificar, por decirlo de alguna manera, es en temporal, que es la 100, carotidio, que es en el cuello, y radial, que es en la muñeca, ¿sí? ¿Cómo lo deben tomar? Deben oprimir. Primero hay que tratar de buscar el pulso, ¿sí? Es en la parte lateral inferior al pie del dedito gordo de la mano, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo con el radial, ¿sí? Ubiquen su mano, ubiquen el dedo gordo de su mano y guíense por esa línea hasta que lleguen a la muñeca, ¿sí? Pero no tan abajo, sino a un ladito. Y opriman un poquito, hagan un poquito de presión en esa parte y deben de sentir como unas bombitas que pasan. ¿Lo están identificando? Sí, señor. Listo. Es importante que cuando tomemos las pulsaciones no vayamos a utilizar el dedo gordo, ¿sí? El dedo gordito de la mano no lo utilicemos porque ese dedo como tal tiene pulso propio, entonces no van a sentir las pulsaciones de su cuerpo, sino las pulsaciones del dedo. Por ende, no se debe utilizar ese dedo, se utilizan los otros dos. ¿Listo? Ahora, o sea, el dedo medio y el dedo índice. Cada que ustedes sientan que pasa una bombita, cuentan 1, cada vez que pase 2, 3, 4, sucesivamente hasta que lleguen a 1 minuto. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes tengan un cronómetro o se guíen con un reloj. Cada que pase una bombita es una, hasta que lleguen a 60, o sea, hasta que lleguen a 1 minuto. Entonces, cada uno en este momento ahí en su casita identifique el reloj, ponga que le contabilice 1 minuto y empiece a contarse las pulsaciones a ver cuánto les da. Y me van informando. ...70 pulsaciones por minuto, perfecto. Acuérdense que estamos sacando la frecuencia cardíaca mínima. Listo, perfecto. Ahora, si alguien de pronto está por encima de 100, entonces muchas veces puede pasar que las personas que están por encima de 100 en las pulsaciones de la frecuencia cardíaca mínima o en reposo, puede ser que de pronto tengan algún grado de obesidad. La obesidad puede causar la aceleración del pulso. Que tengan de pronto alguna enfermedad de base,
que de pronto tengan algún tipo de infección. Eso puede hacer, o puede que de pronto tenga fiebre. Ese tipo de síntomas hacen muchas veces que las pulsaciones se eleven. ¿Listo? Pero lo normal debe ser entre 60 a 100 en reposo. ¿Listo? ¿Todos están en ese rango? Hola, hola, hola. Listo, perfecto. Listo, entonces ya sabemos cómo sacarla. Entonces acuérdense que acá en la tabla, donde dice FCM, lo dividen en dos y acá en el primer cuadrito escriben la frecuencia cardíaca mínima. La frecuencia cardíaca máxima se saca de la misma manera, pero esa la van a hacer después de que hagan un esfuerzo físico. Y por lo general debe subir de 100. ¿Listo? Entonces, cuando hagamos alguna de las pruebas donde usted sienta que se esforzó bastante, ¿sí? Donde usted sienta que está muy agitado, donde usted sienta mucho cansancio, ahí se debe tomar la frecuencia cardíaca máxima. Y por lo general debe estar por encima de 100. Entonces, ahí me escriben frecuencia cardíaca máxima. ¿Me hago entender hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿tiene algún límite de 100 a 200 o no importa el límite? ¿En cuál? ¿En la máxima? Sí, señor. Digamos que el límite como tal no hay, pero por lo general debe oscilar por encima de 100. Ya de pronto si llega a un exceso, 200 pulsaciones, 250 o algo así, ya de pronto sí hay que revisar si de pronto hay algún tipo de problema a nivel físico en la persona. ¿Sí? Pero por lo general no se excede hasta allá. Gracias. ¿Listo? Entonces, ahora, acá en la tabla, este es el test físico que ustedes van a hacer, ¿sí? Acá nos pide 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas físicas durante 1 minuto, las primeras 5 y la última sobre 12 minutos. Les voy a explicar cómo van a hacer. ¿Listo? Resultado 1, resultado 2 y el baremos. ¿Qué es el baremos? El baremos es el porcentaje de los dos primeros resultados. Entonces, por ejemplo, fuerza de piernas en 1 minuto. Usted va a escoger el ejercicio que tú quieras. Por ejemplo, alguien dirá, listo, yo voy a hacer sentadillas. Entonces, durante 1 minuto va a contar cuántas sentadillas hizo. Entonces, digamos, por ejemplo, que en el primer minuto hizo 17 sentadillas. Entonces, ahí donde dice resultado 1, escribe 17 sentadillas. ¿Sí? Descansa unos 30, 40 segundos para recuperar y vuelve y repite el mismo ejercicio en el mismo minuto. Entonces, digamos que ya en la segunda repetición no hizo 17, sino que hizo 22. ¿Sí? Entonces, escribe acá 22 sentadillas. ¿Cómo saca el baremos? Entonces llega y coge las primeras 17, las suma con las 22 que acabó de hacer con la segunda repetición y ese resultado lo divide en 2. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, tomemos ese mismo ejemplo. Digamos que Pepito Pérez en la primera hizo 17, más la segunda que fueron 22, te da 39. 39 dividido en 2. ¿Por qué en 2? Porque son las 2 repeticiones o las 2 pruebas que estamos haciendo. ¿Cuál es el resultado? 19.5. Ese es el promedio. Entonces, acá en el baremo debe escribir 19.5. ¿Qué significa eso? Que el promedio para usted realizar sentadillas en 1 minuto son 19.5 sentadillas. ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Y asimismo deben hacer con las demás pruebas.
Con la fuerza de brazos, tú escoges el ejercicio, fuerza abdominal, fuerza lumbar. Acuérdese que la fuerza lumbar es estar acostado boca abajo, o sea, de cúbito abdominal y levantar el tronco, ¿sí? Y la fuerza abdominal, usted ya escoge el abdominal que usted quiera. El burpee, ¿saben cuál es el burpee? Sí, señor. El burpee es empezar en una acostados boca abajo desde el piso, hacen una flexión de piernas y hacen un salto arriba. ¿Listo? Eso es una. Vuelven al piso, el mismo movimiento y saltan. 2, así sucesivamente. ¿Listo? Y el test de Cooper es una prueba de resistencia. Es una prueba exigente. Como yo no conozco la condición física de cada uno de ustedes, pues entonces lo van a hacer, pero en 5 minutos. Ahora, el que tenga una condición física buena y crea que lo puede hacer, entonces lo hace. Pero solamente vamos a hacer una repetición. Aquí no vamos a hacer 2. Entonces, por ejemplo, si alguno de los que está acá dice, no, yo el test de Cooper yo lo puedo hacer sin problema. Entonces, digamos que, por ejemplo, Steven. Entonces, Steven hizo el test de Cooper 12 minutos. Eso por lo general se hace en una cancha de fútbol que tenga pista atlética, porque la pista atlética tiene 400 metros y por lo general mínimo se debe dar 7 vueltas y media en 12 minutos. Entonces, si alguien lo hace, acá me escribe el número de vueltas que dio en los 12 minutos. Los que de pronto no tengan una condición física para realizar un test de Cooper, entonces lo van a hacer en 5 minutos. Entonces se va para el polideportivo de su casa, de su barrio, la cancha de fútbol, la cancha de micro, y va a trotar durante 5 minutos continuos y me va a escribir la cantidad de vueltas que dio. Solamente una vez. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, señor. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer en el test físico. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? No hagan todas las pruebas el mismo día. Si de pronto alguien no tiene una condición física, pues de pronto no se va a saturar el cuerpo, se va a fatigar y no le va a dar resultado. Entonces divídalas en el resto de días. Entonces, por ejemplo, hoy hace la de fuerza de piernas, mañana fuerza de brazos, pasado mañana fuerza abdominal y así sucesivamente. ¿Listo? Si alguien tiene la condición física porque tiene un hábito de entrenamiento, entonces eso lo puede hacer en el mismo día sin ningún tipo de problema. Y acá, para terminar, donde dice análisis personal, entonces tú debes responder estas preguntas de acuerdo a lo que usted sintió realizando esta ficha antropométrica. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿cuáles considera que son sus capacidades físicas? Entonces, usted ahí debe escribir, no, yo creo que la capacidad física con la que yo más me identifico es la fuerza o la resistencia, o alguien dirá, no, para mí es la velocidad, o alguien dirá, no, yo creo que es la flexibilidad, ¿sí? Entonces ahí debe escribir. ¿Qué acciones considera pertinentes para mejorar su condición? Entonces, de acuerdo a estos resultados, usted dice, no, yo estoy físicamente muy mal, entonces debo empezar a cambiar tal y tal y tal y tal y tal cosa. Ahí va a escribir qué es lo que usted cree que debe mejorar. De acuerdo con la actividad física realizada a diario, ve acá les dice a diario, o sea, les está tratando de decir que lo hagan día a día. ¿Cuál es el tiempo que requiere para hacer una recuperación adecuada? Entonces, por ejemplo, si usted hizo la primera hoy, que es la fuerza de piernas, y mañana todavía está adolorido de la primera actividad, entonces quiere decir que usted necesita al menos 1 o 2 días para recuperar. Es de acuerdo a la condición física de cada persona. Chicos, ¿me hago entender? ¿O me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedes repetir la segunda pregunta que estoy explicando que no alcanzo a escuchar bien? Dime. Si puede hacer el favor de repetir la segunda pregunta que explicó que no alcancé a escuchar bien. La segunda pregunta de la guía. Igual ustedes tienen la guía. Acá dice, ¿qué acciones considera pertinentes para mejorar? Entonces, por ejemplo, si tú hiciste las pruebas físicas y tú sientes que físicamente no estás bien,
que te cansas mucho, que te agitas mucho, que de pronto tienes algún sobrepeso. Entonces, ¿qué acciones cree usted que debe hacer para empezar a cambiar eso? Entonces, por ejemplo, no, empezar a implementar un plan de alimentación más saludable donde incluya más proteína, donde empiece a dejar, por ejemplo, las grasas saturadas, las grasas trans, donde yo empiece a realizar un hábito de actividad física, consumir más agua, consumir más fruta. ¿Sí me hago entender? Algo así es lo que deben empezar a responder ahí. Bueno, Si alguien está en una condición física muy buena, pues entonces mantener mis hábitos de entrenamiento a diario, fortaleciendo mi tema de alimentación y bueno, ahí sucesivamente. Dime, Alejandra, antes de que se nos vaya a cerrar acá la sesión porque solamente tenemos 1 hora. Gracias, profe. Una consulta. Lo que pasa es que yo estoy en un tratamiento fisioterapéutico porque me acaban de descubrir una escoliosis hace como un mes. Entonces, para la parte de allí en la ficha donde menciona los ejercicios lumbares, ¿qué podría hacer yo? Sí, ahí tienes que modificarla. No vayas a hacer ese porque te va a afectar de pronto el tema de la espalda. Ah, ¿Listo? bueno. Ok. Entonces modifica, busca un ejercicio similar que vea que tú puedes desarrollar y lo haces ahí. Bueno, señor, Y me lo gracias. especificas en la tabla cuando lo hagas. Dime, Judy. Vale. Puedes coger, no te entiendo, ¿cómo así? ¿Que lo haga otra persona? Profe, buenos días. Sí, señor, para realizar los ejercicios de otra persona. Pero es que la idea de esto es que cada uno de ustedes haga la actividad para que sientan qué es cómo están físicamente. Porque si se lo aplican a otra persona, pues lo que se van a dar cuenta es, pero cómo está la otra persona. Sí, lo que pasa es que como yo tengo el rótulo interno de la rodilla roto, no puedo. Pero digamos que de pronto hay algunos movimientos que se te van a dificultar, como por ejemplo la de fuerza de piernas, pero por ejemplo la de fuerza de brazos sí la podrías hacer. Es simplemente que tú trates de ubicar y de adecuar una actividad, un ejercicio que te permita realizar la actividad. ¿Listo? Chicos, voy a cerrar ya la sesión porque ya se me va a acabar el tiempo y les dejo habilitados los 3 links. Los primeros 2 los dejo habilitados nuevamente hasta el día de mañana y la actividad del día de hoy queda habilitada hasta la próxima sesión, que es el próximo lunes. ¿Listo? Cualquier inquietud me van escribiendo, me van preguntando para que lo podamos hacer de la mejor manera. Dios los bendiga, mis niños. Se cuidan. Amén, profe. Gracias igualmente, instructor. Vale, con gusto.